La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Hoy iniciamos con una serie de capítulos que nos van a llevar a través del mundo de los alcaloides. Por lo tanto, el capítulo de hoy es sobre los alcaloides. Y para entender este mundo de los alcaloides, primero tenemos que sacarnos de la cabeza ese prejuicio que tenemos de la idea de alcaloide, porque si nos dicen alcaloide, de una vez se nos vienen a la memoria esas series de televisión en donde en los aeropuertos cogen gente presa por llevar alcaloides, o los narcotraficantes que se volvieron millonarios traficando con alcaloides, o las películas y las series de televisión que tienen como eje argumental los alcaloides. Pues no, los alcaloides no son solamente esas sustancias ilegales tan famosas. Los alcaloides son todas las sustancias producidas por las plantas que la planta utiliza para defenderse, porque desde el punto de vista químico los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas y hay más de 30.000. O sea, para ponerme aquí a hacer la lista de 30.000 sustancias que son alcaloides, no tenemos cuándo acabar, entonces toca de a poquiticos y las más importantes. Entonces, ¿qué es un metabolito secundario? Pues el que no es primario. ¿Qué es un metabolito primario? Los metabolitos primarios son el conjunto de sustancias que la planta necesita para estar viva. Así como nosotros los seres humanos necesitamos, por ejemplo, la sangre, los jugos gástricos, la saliva, la planta necesita una serie de sustancias como los ácidos nucleicos, la savia bruta, la savia elaborada. Esos son los metabolitos primarios porque son los que necesita la planta para estar viva, y los metabolitos secundarios son los que utiliza la planta para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A no ser comida por otros animales, a no ser comida por insectos, a no ser invadida por otras plantas o por hongos que la puedan afectar. Entonces, en ese aspecto de supervivencia es que aparecen los metabolitos secundarios, y dentro de esos metabolitos secundarios tenemos los alcaloides, porque es que hay muchos más. O sea, metabolitos secundarios hay muchas familias. Los alcaloides son un grupo, una familia de toda esa cantidad de sustancias que las plantas pueden fabricar. Entonces, los alcaloides son fabricados principalmente por las plantas porque son de origen natural. Nosotros como seres humanos hemos hecho plagios, le hicimos plagio a las plantas y hemos fabricado algunos alcaloides sintéticos, o sea, artificiales, pero esencialmente los alcaloides son sustancias naturales fabricados por las plantas, porque como les decía, la planta tiene que defenderse porque todas las plantas están en el menú alimenticio de algún animal o de algún insecto. Entonces la planta tiene que defenderse de no ser comida, y aquí es cuando decimos que los alcaloides son insecticidas naturales o pesticidas naturales, porque ayudan a combatir esos insectos o las pestes. Y desde el punto de vista químico, todas las moléculas de los alcaloides tienen nitrógeno. O sea, por algún lado se coge la molécula de cualquier alcaloide y tiene nitrógeno en alguna parte de su estructura, y eso tiene una incidencia en el nombre del alcaloide porque todos terminan en ina prácticamente. Entonces, cafeína, teofilina, teobromina, nicotina, morfina, codeína, escopolamina, capsaicina, casi todas terminan en ina porque tienen nitrógeno por aquí y por allá. En alguna parte lo van a tener, y en alguna parte Pablo Coelho decía que Dios dejó su farmacia en las plantas, porque las plantas tienen que combatir contra los mismos insectos que nosotros, contra las mismas bacterias, contra los mismos hongos. La gran diferencia es que si a usted lo está molestando un insecto, usted para eso tiene sus manos. Si a usted le causa pánico un insecto, usted puede salir corriendo, pero la planta no lo puede hacer porque no tiene ni manos para espantar ni pies para correr. ¿Cómo se defiende la planta? Fabricando sustancias para espantar ese insecto, para matar a ese insecto, para matar a ese hongo que le está atacando. Y entonces se han vuelto especialistas. O sea, las plantas son como una especie de laboratorios de química orgánica, pero una síntesis muy fina, muy precisa, que ha sido perfeccionada desde hace 500 millones de años. Las plantas nos llevan una gran ventaja de tiempo sobre el planeta. O sea, las plantas aparecieron aquí hace más o menos 500 millones de años, y nosotros como especie, como humanos modernos, llevamos 200.000 años. Es que ni siquiera son 1.000.000 de años, 200.000 años. El último neandertal se extinguió hace 25.000 años, y las plantas llevan 500 millones
millones de años. O sea, es que más antiguas que ni los dinosaurios, porque el último dinosaurio se extinguió más o menos hace 65 millones de años, o sea, y las plantas llevan 500. Entonces, hagamos cuentas. ¿Cuántos años llevan las plantas sobre el suelo de este planeta haciendo síntesis, o sea, fabricando esas sustancias para defenderse? Y cuando el ser humano fue capaz de desarrollar la industria química, empezó a hacer plagio de las plantas. Entonces, una planta que sirve para combatir ciertos insectos, entonces la analizamos y empezamos a aislar esa sustancia que produce ese efecto y plan, se la copiamos. Y es que aquí ya tenemos un montón, una lista bastante extensa de plantas que fabrican alcaloides, y quiero empezar por los alcaloides más comunes del planeta. O sea, me atrevo a decir que ningún habitante del planeta se va a morir sin haber probado uno de estos alcaloides. Y usted, pero ¿cómo así luego son? Pues es ilegal. Pues no, la cafeína es el alcaloide que está en mayor proporción dentro del café, y casi todos los habitantes del planeta algún día han probado café. Un pariente cercano de esa cafeína es la teofilina, que se encuentra en el té. Pues antiguamente también decían que el té tenía teína, así como el café tiene cafeína porque proviene del café, el té tenía teína porque proviene del té. Pero cuando evolucionó la industria química, que fueron capaces de ver las moléculas a tamaño microscópico, se dieron cuenta que la teína era la misma cafeína, pero que el té únicamente no tenía cafeína, tenía otra sustancia en mayor proporción, que es la teofilina, que si usted compara la molécula de la cafeína con la teofilina son muy parecidas. Claro, son primas, pertenecen a la misma familia. Estamos hablando de la familia de las xantinas, de las metilxantinas. Pero dentro de esta familia de las metilxantinas no están únicamente la cafeína y la teofilina, también está la teobromina, que es la que está presente en el cacao, de donde sacan el chocolate. Y entonces, uniendo estas tres, el café, el té y el cacao, o sea, el café, el té y el chocolate, ahí tenemos que todos los habitantes del planeta han probado alcaloides en su vida, o sea la cafeína, o sea la teofilina, o sea la teobromina. Pero la lista sigue. Hay otras plantas que también contienen estas metilxantinas, prioritariamente la cafeína. Entonces tenemos el guaraná, tenemos la yerba mate, la nuez de cola. Son plantas que también contienen metilxantinas, pero en mayor proporción contienen es cafeína. Contienen también teofilina y teobromina, pero la que predomina es la cafeína. Y como ustedes son bastante curiosos, entonces se van a ir a Google y van a buscar la molécula de la cafeína, la molécula de la teofilina, la molécula de la teobromina, y compárenlas. Se van a dar cuenta que son prácticamente idénticas. Tienen unas figuras geométricas, un hexágono, un pentágono y unas cositas de adorno que cambia una que otra. Pero entonces comparemos eso con unas moléculas que son de nosotros como humanos, de nuestro cuerpo. Busque la adenina y la guanina, que son constituyentes de nuestro ADN, de nuestro ARN. La mitad de nuestro material genético está construido por adenina y guanina. Si usted compara las moléculas de la adenina y de la guanina, se va a dar cuenta que son muy parecidas a la cafeína, a la teofilina y a la teobromina. Y es que las similitudes no paran ahí. Búsqueme ahora ADP y ATP. Usted dirá, ¿y esa vaina qué es? Son las monedas de intercambio energético dentro del cuerpo humano. Necesita es una molécula de ADP, adenosildifosfato, o ATP, adenosiltrifosfato. ¿Qué pasa? Que el ATP está cargado de energía, y cuando descarga esa energía se convierte en ADP y tiene que ir a buscar allá un proceso celular para volver a transformarse en ATP. Entonces el adenosildifosfato y el adenosiltrifosfato son esas sustancias que permiten que haya flujo de energía dentro de la célula. Y compárenme esas moléculas y se van a dar cuenta que la mitad de la molécula es igual a la cafeína, a la teofilina, a la teobromina, a la adenina y a la guanina. Son de la misma familia molecular. Entonces los alcaloides que hemos mencionado pueden estar en el fruto, como en el caso del café o del guaraná, pueden estar en las hojas, como en el caso del té, o en las semillas, como en el caso del cacao, o sea, en varias partes dependiendo de la planta. Ahora, una planta puede tener varios tipos de alcaloides, pero hablamos generalmente es del que está en mayor proporción en esa planta. Y saliéndonos de la familia de las metilxantinas, veamos la nicotina, que es la que está presente en el tabaco. O sea, la nicotina es famosa por los habanos, los puros y los cigarrillos que se obtienen del tabaco, pero la planta del tabaco no es la única que contiene nicotina. Aunque no lo crea, otras plantas como la papa, como el tomate, también contienen nicotina. Y si exploramos otra familia, como por ejemplo la familia de los opiáceos, que se llaman opiáceos porque provienen del opio, aquí encontramos un listado más largo de
de alcaloides y encontramos la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina. Todos estos actúan sobre el sistema nervioso central, o sea, todos los alcaloides van a actuar sobre el sistema nervioso central del ser humano en diferentes partes. La nicotina va directamente al cerebro para actuar, las metilxantinas actúan sobre diferentes partes del cuerpo, los opiáceos como la morfina actúan sobre los receptores mu de las neuronas, y ese efecto de los opiáceos se da porque nosotros dentro de nuestro cuerpo fabricamos unas sustancias muy parecidas, las llamamos péptidos opioides, y esos péptidos opioides son culpables nada más y nada menos de generar el placer y la felicidad para nosotros, de inducir la analgesia natural, o sea, es un mecanismo de defensa cuando el cuerpo percibe señales de dolor. Entonces, si usted siente dolor, el cerebro activa ese mecanismo de recompensa que es inducir la analgesia de forma natural para evitar sentir dolor, y eso genera placer, eso genera felicidad, y ese efecto es causado por los péptidos opioides que conocemos como endorfinas. Cuando aparecen las sustancias que obtenemos del opio como la morfina, la codeína, la tebaína, vienen a sustituir esas endorfinas dentro del cuerpo humano e inducen también placer, felicidad y evitan sensaciones de dolor. Pero no nos podemos quedar aquí porque es que la lista sigue. Tenemos por ejemplo la conicina, que es más conocida como cicuta, que se volvió famosa porque la cicuta es un veneno, cicuta o socratina, se le dice socratina porque fue la que tomó Sócrates para morir. Encontramos también la escopolamina o famosa burundanga, famosísima en las discotecas, famosísima en el mundo de la delincuencia. También encontramos la efedrina, que es causante de síndrome de euforia, que es usado como base de construcción para las anfetaminas, y estas anfetaminas, como producen esa euforia en el cuerpo, son aprovechadas como dopaje en el deporte. Entonces, en el mundo del deporte es muy fácil escuchar hablar de sustancias prohibidas, dentro de las cuales se encuentran las anfetaminas o derivados de la efedrina. Y para venirnos más cerquita, para no quedarnos como en esos ejemplos tan lejanos, miremos nuestra cocina. Muchas de las especias, o sea, muchos de los aditamentos que utilizamos para sazonar nuestra comida le dan cierto sabor picante. Entonces, dentro de los picantes encontramos la capsaicina, que está en el ají, la pimienta, el pimentón, y hay muchas otras especias que contienen otros tipos de alcaloides que usamos muy frecuentemente en la comida, o sea, en la comida tanto exótica como en la comida tradicional. Esto no es exclusivo de la India. Y también encontramos árboles que producen alcaloides, como es el caso del árbol de la quina. Entonces, dése cuenta que la lista sigue y sigue, porque nosotros hemos estado usando alcaloides desde hace muchísimo tiempo. Si bien hay alcaloides que se empezaron a usar más o menos en tiempos modernos, hay otros que nos llevan pero años de ventaja. Estamos hablando de 5000 años de antes de Cristo, súmenle los 2000 después de Cristo, 7000 años, ahí facilito. Hay alcaloides que llevan metidos en nuestra cultura hasta 7000 años, y encontramos muchos usos. Generalmente dentro de los usos ancestrales hay usos medicinales, recreativos o religiosos en culturas como la egipcia, la china, las culturas americanas, pero antes de la conquista, o sea, las culturas prehispánicas, que en estas culturas prehispánicas sí era muy común encontrar el uso de ciertas plantas que generaban alcaloides en los rituales para que ellos hicieran conexiones con sus dioses, con sus antepasados, que les permitiera entrar en trance para esa comunicación. Y la cultura del Imperio Romano nos dejó también un legado bastante importante en el uso de sustancias alcaloides, porque como los alcaloides estuvieron metidos durante tanto tiempo en estas culturas, el impacto cultural y comercial, eso es una vaina bárbara. Por eso nosotros encontramos en las culturas orientales las casas de té, que son lugares en donde usted va a tomar el té. Encontramos en la cultura europea las chocolaterías, las cafeterías, que es en donde se va a tomar café o chocolate. Y así podemos entender por qué hay zonas en algunos países en donde el eje de su economía es alguna de estas plantas que produce alcaloides. Por ejemplo, en Colombia hay un sector, una región del país que se llama el eje cafetero. Hay países en Centroamérica o por ejemplo Cuba que se dedican al cultivo del tabaco. Y ni hablemos de la industria de los fármacos. Como yo les dije que nosotros lo que hicimos fue plagiar, copiarle a las plantas la fabricación de esas sustancias, todos esos usos medicinales y recreativos han encontrado aplicación en el manejo de muchas enfermedades. Entonces, detrás de esto hay unas industrias que fabrican unos medicamentos para manejar muchas enfermedades tan comunes como un dolor de cabeza, para manejar dolores de todo tipo, incluso hasta para enfermedades como el asma.
porque casi como común denominador tenemos que los alcaloides actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces nos podemos ir, por ejemplo, con los alcaloides más famosos, que son los que pertenecen a la familia de las metilxantinas, o sea, la cafeína, la teofilina, la teobromina. Ellas producen vasodilatación cerebral, o sea, se dilatan los vasos sanguíneos que van al cerebro. Si llega más sangre al cerebro, la persona puede pensar mejor. Si se dilatan estos vasos sanguíneos, cuando había dolor de cabeza, jaqueca, migraña, generalmente estas dolencias se producen es porque la cantidad de sangre que está circulando por los vasos sanguíneos del cerebro es mucha, entonces genera mucha presión dentro de esos vasos sanguíneos y por eso duelen. Cuando usted dilata esos vasos sanguíneos, la cantidad de sangre fluye más fácil y sin tanta presión, entonces disminuye el dolor de cabeza, la jaqueca, la migraña. Entonces por eso estas sustancias se utilizan para tratar ese tipo de dolores. También generan un efecto diurético, que es el efecto que le permite al cuerpo eliminar los líquidos con mayor facilidad. Algunas tienen efecto como el relajante muscular, aceleran el metabolismo, lo que induce al cuerpo a una pérdida progresiva de peso. Entonces hay tratamientos para pérdida de peso que se basan en estos alcaloides. Aparte de demorar el agotamiento físico, porque es que si actúan sobre el sistema nervioso central pueden llegar a tener la capacidad de engañar al cerebro. Tengamos en cuenta que el cerebro está metido allá en el cráneo, eso es una cavidad oscura. La única conexión que tiene el cerebro con el exterior es unos cablecitos, unos nervios por donde llega toda la información. Desde el ojo llega un cable, desde el oído otro, desde la nariz otro, desde los dedos otros, y le mandan mensajitos eléctricos a través de esos cables y el cerebro tiene que interpretar e imaginarse qué está pasando afuera. Si usted interviene uno de esos cables para que no llegue un mensaje, usted engaña al cerebro, y eso es lo que hacen algunos de estos alcaloides. Interfieren el mensaje para que el mensaje no llegue al cerebro y el cerebro sigue engañado y contento. Entonces cuando digo que demoran el agotamiento físico es porque son capaces de bloquear ese mensaje que va desde alguna parte del cuerpo hacia el cerebro diciéndole: cerebro, estoy cansado. No llega el mensaje. El cerebro no se va a enterar que alguna parte del cuerpo está cansada y sigue trabajando normal, porque es que usted lo gobierna su cerebro. Usted es lo que su cerebro está interpretando, está pensando y está percibiendo, nada más. A usted le puede faltar un dedo, pero si el cerebro no se ha dado cuenta, usted cree que tiene sus dedos completos. También podemos decir que estas xantinas estimulan el sistema musculoesquelético, o sea, el sistema muscular, el sistema óseo, que es el que permite la movilidad del cuerpo, por lo tanto permite más movilidad. También estimula las glándulas adrenales. ¿Y qué hacen las glándulas adrenales? Fabrican adrenalina, que es una sustancia, es una hormona que pone al cuerpo en estado de alerta. Cuando usted está haciendo algún deporte extremo, cuando usted tiene algún susto, cuando está en alguna situación de peligro, de estrés, usted libera adrenalina y esa adrenalina acelera su corazón, acelera su capacidad de los pulmones, dilata las pupilas, lo pone a sudar, o sea, pone al cuerpo en estado de alerta porque es para sobrevivir. Es un mecanismo de evolución. O sea, usted en la sabana africana, ¿cómo hacía para salvarse de los leones? Pues ponerse pilas. Entonces, ¿quién mandaba la señal? Las glándulas adrenales, a través de la adrenalina, le informaban a todo el cuerpo que usted iba a ser comido por el león y póngase pilas. Y el cuerpo era capaz de hacer muchas cosas porque se ponía en estado de alerta. Entonces, cuando estas sustancias estimulan esas glándulas adrenales, se libera adrenalina y el cuerpo funciona mejor, más rápido, más óptimo. Por lo tanto, usted siente que mejoró su energía porque liberó más glucosa a la sangre, porque se puso pilas, mejoró su estado de alerta general. Por eso algunas xantinas, como por ejemplo el café, es ideal para poner la persona despierta y pilas aunque estaba que se dormía. Y entonces todo este cuento que les he echado es para hacerles concluir que los alcaloides actúan sobre el sistema nervioso central. Por eso nosotros los clasificamos también como psicoactivos o como neuroestimulantes, porque estimulan el sistema nervioso. Pero esto no puede ser 100% ventajas, o sea, esto tan chévere tiene un precio. La mayoría de esos alcaloides pueden llegar a tener niveles de toxicidad muy altos. ¿Qué significa eso? Que con una pequeña cantidad la toxicidad es muy elevada. Tenemos por ejemplo la nicotina, que es incluso más tóxica que el veneno de la viuda negra o de la serpiente cascabel. Y como actúan sobre el sistema nervioso central, reemplazando incluso sustancias naturales como los péptidos opiáceos, pueden llegar a generar tolerancia y dependencia. Eso es lo que llamamos la adicción. La gran mayoría de estos alcaloides generan adicción, y entonces más adelante hablaremos de todo el síndrome de abstinencia y las adicciones, porque esto tiene tanto de largo como de ancho, toca dedicarle un capítulo exclusivo a
este tema, porque el hecho de que estas sustancias lleguen al sistema nervioso interfieren la unión de las neuronas, el transporte de los mensajes, y entonces si el cerebro siente que está siendo atacado uno de sus receptores, una de esas neuronas que está percibiendo mensajes, el cerebro automáticamente obliga a multiplicar el número de sensores, y cuando se vuelve a ingerir la sustancia en esa cantidad que le ingirió inicialmente, ya no es capaz de suplir o de llenar todos los receptores que hay en el cuerpo, porque ahora hay más receptores, por lo tanto se necesita más cantidad de sustancia. Y aparte de eso, los receptores que ya existían, que fueron atacados, perdieron sensibilidad, entonces para hacerles sentir el mismo estímulo se necesita mayor cantidad de la sustancia. Entonces, mayor cantidad de la sustancia para un receptor, y aparte de eso, para los receptores que se generaron nuevos, hace que se necesiten cada vez dosis mayores de estos alcaloides para generar las mismas sensaciones iniciales. Eso es lo que consideramos la adicción, porque tiene un componente físico, un componente de alteración física que es la tolerancia, y otro componente de adicción que es una adicción psicológica. Y si genera esos efectos en nosotros como seres humanos con esas pequeñas cantidades, imagínese esa misma cantidad lo que puede hacer en un animal pequeño o en un insecto. Comparando los tamaños, el tamaño de un humano con el tamaño de un insecto, pues esa misma cantidad puede matar de sobredosis a un insecto, puede intoxicarlo o fulminarlo. Por eso estas sustancias son las que usan las plantas como mecanismo de defensa, porque ellas no se tienen que dejar comer. Incluso el caso de la planta del tabaco, ella es capaz de fabricar sustancias para impedir que en su espacio crezca cualquier otra planta, para que no vengan a quitarle los nutrientes que están en el suelo, porque es que ella los necesita para ella únicamente, y no puede permitir que otra intrusa venga a quitarle los nutrientes de su espacio. Entonces fabrica esa sustancia que es incluso capaz de matar otras plantas. Cuando empezaron a descifrar los mapas genéticos de los diferentes organismos vivos que hay en el planeta, se dieron cuenta que el mapa genético de la planta del café se parece en un 50% al mapa genético humano. O sea, si usted coge nuestro mapa genético, el de nosotros como humanos, y lo compara con el de la planta del café, la mitad de los mapas genéticos son iguales.